Hola a todos, soy Alan y esto es Fuera del Mito. Bueno, como siempre antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video, sobre todo si disfrutas del contenido acerca de filosofía, historia, teología y, como no, de apología católica. En el episodio de hoy más que nada, este episodio va a estar dedicado en primera instancia a todos los católicos que desean comprender mejor uno de los dogmas más hermosos de nuestra fe. Pero también quiero dirigirlo a los protestantes de buena fe, a quienes aman sinceramente a Cristo y están dispuestos a escuchar una explicación completa antes de juzgar aquello que la Iglesia Católica realmente enseña. No espero que estén de acuerdo conmigo desde el primer minuto. Solo pido algo que todo filósofo considera indispensable. Escuchar un argumento completo antes de rechazar la conclusión. Porque estoy convencido de que muchos rechazan la Inmaculada Concepción, no porque la hayan estudiado, ¿no? Porque hayan estudiado el dogma, sino porque rechazan una versión del dogma que la Iglesia nunca ha enseñado. Muchos creen que afirmar que María fue concebida sin pecado original significa que María no necesitó un Salvador. Y algunos incluso afirman que este dogma fue inventado por la Iglesia muchos siglos después sin un fundamento bíblico. Hoy quiero demostrar que ninguna de estas afirmaciones describe correctamente esta doctrina católica. Pero no comenzaremos citando versículos bíblicos, tampoco comenzaremos apelando simplemente a la autoridad de la Iglesia. Vamos a recorrer el mismo camino que recorrieron algunos de los teólogos más grandes de la historia del cristianismo. Comenzaremos con San Anselmo, después veremos la dificultad que encontró Santo Tomás de Aquino y finalmente llegaremos al extraordinario aporte de Juan Duns Scoto, cuya reflexión permitió comprender de una manera muy profunda y cristocéntrica cómo debía entenderse la Inmaculada Concepción. Y solo después de recorrer ese camino, volveremos a la Sagrada Escritura, para descubrir que la lógica de este dogma estaba presente desde el comienzo de la revelación. Porque al final comprenderemos algo sorprendente. La Inmaculada Concepción habla de María, sí, pero antes que de María, habla del poder infinito de Jesucristo para salvar. Y precisamente por eso debemos comenzar por el primer gran paso de esta historia. No con una definición dogmática, sino con una intuición extraordinaria formulada por uno de los mayores genios del pensamiento cristiano, San Anselmo de Canterbury. Para comprender a Duns Scoto, primero debemos detenernos en San Anselmo, ¿sí? Este hombre fue filósofo, teólogo y doctor de la Iglesia, y considerado por muchos como el padre de la escolástica. San Anselmo no llegó a formular todavía la doctrina de la Inmaculada Concepción, tal como hoy la conocemos. Eso sería un error histórico afirmarlo, pero sí preparó el terreno intelectual sobre el cual después caminaría Duns Scoto. Y lo hizo introduciendo una idea profundamente hermosa, la idea de la conveniencia. Aquí conviene detenernos un momentito. ¿Por qué? En la teología católica, cuando hablamos de que algo es conveniente, no queremos decir simplemente que queda bonito o que sería agradable. La conveniencia es una armonía con la sabiduría de Dios. Es preguntarnos, si Dios actúa de la manera más perfecta, ¿qué acción refleja mejor esa perfección? San Anselmo comprendió que Dios no obra de manera arbitraria. Todas sus obras poseen una coherencia interna que manifiesta su sabiduría, su bondad y su belleza. Por eso, cuando reflexiona sobre María, no comienza preguntando qué podía hacer el ser humano, sino que convenía al plan de Dios, qué le convenía al plan de Dios, y formula una idea que marca toda la tradición posterior. Dice, en sustancia, que era conveniente que la madre de aquel que iba de vencer totalmente al pecado
fuera adornada con la mayor pureza que una criatura pudiera recibir de Dios. ¿Sí? Esto dice San Anselmo. Observa bien lo que está diciendo. No afirma todavía cómo ocurrió, no explica todavía el momento en que esa gracia fue concedida, pero introduce un principio decisivo. Si Cristo es el santo por excelencia, si Él es el nuevo Adán que viene a derrotar el pecado y la muerte, entonces resulta profundamente coherente que aquella que habría de darle su naturaleza humana recibiera una gracia singular dentro del plan de Dios. Y aquí aparece una pregunta filosófica muy interesante. ¿Está Dios obligado a actuar siempre del modo menos perfecto? Por supuesto que no. Si Dios puede realizar una obra de una manera más excelente sin contradecir su justicia ni su verdad, entonces esa posibilidad manifiesta mejor la perfección de su actuar. Este es el corazón del argumento anselmiano. No parte de una necesidad, parte de la excelencia del obrar divino. Pensemos, como ejemplo, en un artista. Si un gran pintor tiene dos maneras de realizar una obra, y una de ellas expresa mucho mejor su genio y su belleza, ¿no esperaríamos que eligiera la más perfecta? No porque esté obligado, sino porque su obra refleja quién es Él. Con mucha mayor razón podemos decir esto de Dios. Las acciones de Dios revelan su perfección, y cuanto más perfecta es una obra divina, más manifiesta la gloria de su autor. Por eso, San Anselmo abre una puerta extraordinaria. Nos enseña que antes de discutir si algo es posible, debemos preguntarnos si armoniza con la sabiduría, con la belleza del plan divino, ¿sí? Sin embargo, su reflexión todavía dejaba una dificultad sin resolver, porque si María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia, entonces surge inmediatamente una objeción muy seria. ¿No estaría ya la redención de Cristo? ¿No la necesitaba? ¿No quedaría de algún modo fuera de la salvación universal realizada por el Señor? Esa era la pregunta, y precisamente esa dificultad ocuparía uno de los mayores teólogos de la historia de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, un filósofo extraordinario, teólogo cuya influencia marcó profundamente toda la tradición católica, él no rechazaba a la Virgen María. Todo lo contrario, la veneraba con una profundidad inmensa. Afirmaba que había recibido una gracia incomparable y que ocupaba un lugar único en toda la historia de la salvación. Entonces, ¿por qué este gran teólogo tuvo dificultades para aceptar la Inmaculada Concepción tal como hoy la profesamos? Porque quería proteger una verdad todavía más fundamental, la universalidad de la redención de Cristo. Pensemos por un momento en las palabras de San Pablo. Cristo vino a salvar a todos. Todos necesitan un Salvador. Todos dependen de la gracia de Dios. Esa es una verdad absoluta, irrenunciable para Santo Tomás de Aquino. Y aquí aparece la dificultad. Si María nunca hubiera estado ni siquiera un instante bajo el pecado original, ¿cómo podría decirse entonces que también fue redimida por Cristo? ¿No parecería que existiría una persona que no necesitó la obra redentora del Señor? Ese era el problema. La lógica de Santo Tomás era impecable. Si solo existen dos posibilidades, o una persona cae y luego es levantada, o nunca necesitó ser levantada porque jamás cayó. Entonces la segunda opción sería excluir la necesidad de un Salvador, y precisamente por eso él la rechazaba. Pero aquí ocurre algo fascinante. La historia de la filosofía nos enseña que muchas veces un problema permanece sin solución porque estamos suponiendo que solo existen dos alternativas, cuando en realidad existe una tercera que nadie había formulado con seriedad clara.
Piensa en un médico. ¿Sí? Un médico puede curar a un paciente después de que contrae una enfermedad. Esa es una auténtica curación. Pero también puede administrar una vacuna que impida que la enfermedad aparezca. En ambos casos, salvó al paciente. La diferencia está en el modo en el que actuó. Santo Tomás todavía no había formulado esta tercera posibilidad, aplicada a la redención. Su preocupación, ¿sí? Su preocupación era más porque seguía siendo completamente una preocupación legítima. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo afirmar que María nunca estuvo bajo el pecado sin poner en peligro la afirmación de que Cristo es el Salvador de todos? Esa era la pregunta que seguía abierta. Y fue precisamente esta pregunta formulada con tanta profundidad por Santo Tomás la que preparó el camino para uno de los momentos más brillantes de la teología medieval. ¿Por qué, unos años después, aparecería un franciscano que no negaría la preocupación de Santo Tomás? Al contrario, la aceptaría completamente, pero propondría una solución que nadie había formulado con esa precisión. Escoto comprendió que la verdadera pregunta nunca había sido qué hizo, Dios con María, sino hasta dónde llega el poder redentor de Jesucristo. Dijo en esencia, todos estamos de acuerdo en que Cristo puede levantar al hombre después de haber caído. ¿Pero acaso el poder de Cristo termina ahí? ¿No sería todavía más perfecto un Salvador capaz de impedir que alguien caiga? María sí necesitó un Salvador. Lo que sostiene la Iglesia es que Cristo la salvó de una manera única, no levantándola después de caer, sino preservándola de caer desde el primer instante de su existencia. Los méritos de la cruz actuaron sobre ella de manera anticipada, porque para Dios, que contempla toda la historia en un eterno presente, la redención no está limitada por el tiempo. Entonces, la Inmaculada Concepción no significa que María escapó de la redención, significa que fue la primera en recibirla de la manera más perfecta posible. Todo fue gracia, todo fue un don inmerecido, concedido en previsión de los méritos de Jesucristo. Por eso Duns Scoto resumió su argumento en una célebre frase. Dios podía hacerlo, convenía hacerlo y lo hizo. De esta forma, la Inmaculada Concepción no disminuye la gloria de Cristo, la aumenta, porque el Salvador, más perfecto, no solo es el que rescata después de la caída, sino aquel cuyo poder es tan grande que puede impedir la caída. María no es una excepción a la redención, es su obra maestra. La primera criatura en quien el triunfo de Cristo sobre el pecado se manifiesta de la manera más plena. Ahora bien, alguien podría preguntar, con razón, ¿todo esto tiene fundamento en la Sagrada Escritura? Aunque no existe un versículo que diga literalmente María fue concebida sin pecado, la lógica del dogma se armoniza profundamente con toda la revelación. En el Génesis, Dios promete por enemistad total entre la serpiente y la mujer. Esa enemistad radical apunta a una oposición absoluta contra el pecado, ¿sí? No seamos tan literales, una serpiente, ¿no? O sea, la serpiente es el símbolo del pecado. Cuando el ángel saluda a María como la llena de gracia, no se trata de un cumplido, sino de una plenitud de gracia que define su ser entero, concedida por Cristo. Además, María se presenta como la verdadera arca de la nueva alianza, portadora del Hijo de Dios. Si el arca del Antiguo Testamento debía ser purísima, ¿cuánto más la que llevó en su seno al mismo Hijo de Dios? Todas estas imágenes no nos obligan, pero convergen, ¿sí? Y por eso la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, pudo definir en 1854 que María, por singular gracia
y en previsión de los méritos de Jesucristo, fue preservada inmune de toda mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción. La Inmaculada Concepción no aleja a María de nosotros, al contrario, nos muestra hasta dónde puede llegar la gracia de Dios y sobre todo nos revela que el poder de Cristo no solo perdona el pecado, sino que puede vencerlo de la forma más radical posible. Esa es la verdadera grandeza de este dogma. No exalta primero a María, sino el poder infinito de Jesucristo para salvar. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si este video te ayudó a comprender mejor este hermoso misterio, te invito a suscribirte al canal, compartir este contenido y dejar tu opinión en los comentarios. Nos veremos en el próximo episodio de Fuera del Mito. Hasta luego.